Hola, hoy hablaremos sobre la parte 2 de estadística eh, básica y en esta ocasión vamos a abordar el tema de estadística descriptiva principalmente. En la parte pasada habíamos visto cómo se importan las bases de datos y cómo se exportan también, cuál es la forma correcta del formato. Y ahorita vamos a hacer algunas prácticas muy simples, tanto con la parte de cálculo de promedio, desviación estándar, error estándar, etcétera, como con eh, la, la síntesis gráfica de esos resultados descriptivos. Bueno. Entonces, ya les preparé algunos scripts aquí, algunos ejemplos. Vamos a comenzar con el ejemplo de datos cuantitativos, básicamente con eh, este juego de datos que se llama datos DPL, que son datos de desplazamiento de monos, en este caso de Alouatta palliata, en monos aulladores en el sur de Brasil. Y entonces, en esta base de datos, que ya casi la vamos a ver en detalle, se estudiaron a lo largo de 3 años los movimientos eh, diarios que realizaban diferentes grupos de estos animales en tres fragmentos distintos. Entonces, esa base de datos se las estoy dejando junto con el video. En la descripción va a estar el link en la descripción del video y ahí la pueden accesar junto con los scripts, ¿no? Bueno, entonces vamos a proceder a abrir la base de datos, que sería esta de acá. Recuerden que hay varias formas de abrir las bases de datos. Yo prefiero usar la extensión text, guardar los archivos individualmente y después abrirlos como eh, texto en R. Entonces vamos a comenzar por ahí. Es el primer paso de cualquier análisis, ¿no? Bueno, entonces vamos a abrirlo. Le damos round o control enter. Ok, entonces ahí no hay problema. Vean que se abrió, no marcó errores. Entonces estamos bien. Eh, Podemos ver los datos, la tabla de datos si queremos. Incluso lo podemos editar, como mencionamos la vez pasada. Bueno, aquí tengo que cambiar. No, ahí está bien. Eh, Ahí solo tengo que marcar esto y darle control enter y ahí podemos ver la base de datos, ¿no? Individual. Entonces vean que tenemos estación, tipo de hábitat, que puede ser fragmentos grandes o pequeños. Aquí está en inglés porque esto va a ser publicado en un artículo científico que está en inglés. Eh, Además del hábitat, tenemos el tipo de fragmentos. Hay tres fragmentos pequeños que se identifican como S1, S2 y S3, y tres fragmentos grandes, L1, L2 y L3. Y la columna de la respuesta sería la que viene aquí como DPLM, que significa Daily Path Length. Eso significa movimientos diarios en inglés, ¿no? Y está en metros. Entonces, todo esto que están aquí son números, son cifras cuantitativas, pero para simplificar le quité los decimales, ¿no? Entonces, son datos continuos, datos cuantitativos continuos, ¿no? Entonces, con los datos cuantitativos continuos podemos hacer muchas cosas que no podemos hacer con datos cuantitativos discretos o datos categóricos. Ok, entonces esta es nuestra base de datos para que la conozcan. Se las voy a dejar ahí en la misma carpeta de OneDrive. Ahí les dejo el link en la descripción del video.
que es el mismo link de la parte uno de este tutorial. Entonces voy a cerrar, ¿ok? También, si queremos ver el encabezado, o sea, solo una parte de la base de datos, ya saben que podemos usar, correr este link que está aquí. eh, y vean que ahí aparecen solo las primeras líneas. Yo solo voy a copiar de aquí abajo, voy a copiar control C y pego acá para llevar un orden, digamos, de las cosas que vamos haciendo. Le doy control V, ahí ya se pega. Entonces, para recordar cuáles son las columnas, cómo se llaman las variables de la base de datos, entonces ahí tenemos eso. Y recuerden que también podemos importar directamente esa base de datos de nuestro libro de Excel. Es solo correr esos datos, ¿no? Una vez que ustedes hayan bajado eh, los archivos que les dejé ahí en la carpeta. Recordemos que en esta base de datos, eh, Database One, Excel, ahí están todas las bases de datos individuales de las que estamos hablando. Y para recordarles sería esta, ¿no? Entonces vean que la cuarta hoja de este libro de Excel, ahí vienen los datos de monos, que son los mismos que les mostré ahora. Y entonces uno podría importarlo también, directamente importar esta hoja de Excel en R, ¿no? Voy a hacerlo solo para practicar de nuevo. Entonces, solamente tengo que hacer esto, ¿no? Recuerden que ya había corrido el programa que le dé Excel, que es OpenXLSX, entonces no tengo que volverlo a abrir. Voy a darle Enter y ahí ya se abrió, digamos, corrió perfectamente. Si yo cometiera algún error, por ejemplo, eso sí es algo delicado en R, porque si ustedes, digamos, no escriben bien el nombre del libro, por ejemplo, de la base de datos, les va a dar error cuando corran esto. Entonces aquí si yo corro esto, me va a decir que no existe. Ven, dice que error en la base de datos, no fue encontrado el nombre de DLP mono porque no existe. Tiene que ser exactamente como aparece en mi carpeta de trabajo, que es datos. eh, datos. Digo, LP monos, ¿no? Como vimos acá. Este es el nombre del libro de Excel que quiero importar o de la página. Y el libro es Database One Excel, que lo podemos ver aquí, ¿no? Entonces siempre debemos, por eso es bueno siempre tener abierto la carpeta de los files aquí para tener certeza de cómo se llama cada archivo. Ok, entonces voy a ponerle control L para borrar la consola. Ok, entonces ahorita para entrar ya de lleno en la parte de estadística descriptiva, todo lo que son promedios, desviaciones estándar, errores estándar, rango de los datos, etcétera. Eh, bueno, podrían usar Excel y sí se hace relativamente fácil, aunque hay unos estadísticos que no es fácil de calcular en Excel, pero en R sí. Entonces, ya que estamos usando R, intentemos usar eh, Excel solamente para montar las bases de datos y hacer algunos estadísticos muy sencillos. Y en R podemos hacer todo lo demás.
Entonces, si no tienen instalado el Dubai, que es el programa que yo recomiendo para hacer la parte de estadística descriptiva, lo podemos instalar como hemos instalado todos los demás programas, corriendo este link, este script, eh, y después llamando el paquete, corriendo este otro script, que ahí se los dejo también. Entonces, una vez que llamamos a Dubai, ya podemos ir al paso 3 del análisis descriptivo, que sería calcular los parámetros estadísticos que nos interesan. En este caso, quiero eh, que el programa me indique cuál es el tamaño de la muestra. Eh, Vean que la muestra se refiere al número de días, en este caso cada fila es un día, ¿no? La distancia total que se desplazó el grupo en ese día. Entonces, lo que hace cuando yo le digo que me diga el length, que es igual al n o el tamaño de la muestra, es que me calcula el número de días, digamos, reportado para cada hábitat o cada fragmento dentro de hábitat. Entonces, ese es algo que normalmente uno quiere que aparezca en la tabla. También el valor máximo y el valor mínimo, el promedio. Median es la mediana estadística. SD es Standard Deviation o desviación estándar. Y SE es el error estándar que está muy asociado con la desviación estándar, pero es más pequeño, digamos, el rango. Eso se usa para que no se vea tan feo, digamos así, a veces los gráficos o que no sobrepase, digamos, los ejes de las figuras, la desviación estándar. Entonces lo que se hace es dividir la desviación estándar entre la raíz cuadrada del total de la muestra, y obviamente va a ser muchísimo menor el error estándar que la desviación estándar. Entonces, dependiendo de lo que queramos, a veces puede servir utilizar el error estándar en vez de la desviación estándar. Pero bueno, ahí yo les dejo incluir todos esos datos para que me los calcule, todos esos parámetros. Y entonces vean que al archivo este que voy a correr, a este script, le estoy poniendo estadística-desc, que sería estadística descriptiva. Y eh, todo este script que está acá, es solo correrlo, solo tendrían que cambiar, digamos, en este caso a mí lo que me interesa es saber eh, cómo varía la distancia total recorrida por día, el DPL, por tipo de hábitat. Véanlo acá. Entonces me interesa saber eh, o que el programa me calcule o estime, me determine todos esos parámetros estadísticos por tipo de hábitat, o podría ser por fragmento, podría ser por estación. En este caso le estoy diciendo que me calcule el promedio por tipo de hábitat, o sea, small y large. Solo hay dos tipos de hábitat, que sería lo más simple, y también lo mismo para la desviación estándar, etcétera. Entonces, aquí siempre se pone la variable cuantitativa que deseamos, a la cual deseamos estimarle los parámetros estadísticos, y aquí ponemos la categoría o el factor al cual se le va a determinar esos parámetros estadísticos. En este caso, el hábitat. Vean que el hábitat es una variable categórica, nominal. Entonces, siempre se pone así, ¿no? La variable cuantitativa aquí y la variable categórica acá. eh, del otro lado de la fórmula. Tenemos que mencionar cómo se llama la base de datos, en donde se encuentran esos datos. Ya dijimos que se llamaba
data.dpl y se indica aquí. Y ya todo esto solo se copia así. Aquí lo único que habría que sustituir es el nombre, digamos, de su variable cuantitativa y el nombre de la variable categórica a la cual quieren determinar los diferentes parámetros que se ven aquí abajo. Este nombre que viene aquí, ustedes se lo ponen, un nombre, cualquier nombre que se les ocurra y que sea, que sirva para recordar de qué se trata, qué tipo de análisis hizo. Entonces yo le pongo estadística-desk. Hay muchos nombres que se le pueden poner, pero entre más corto mejor, pero no muy corto como para que no recuerden de qué se trata. Entonces, sencillamente lo corremos, el script, yo ya lo había montado, le doy Run o Control Enter y como pueden ver no aparece nada aquí todavía en la consola, solo no hay errores y corrió bien. Para ver los resultados, solamente marcamos acá y le damos round o utilizamos este script que está aquí. Da igual, vean, si yo corro prime estadística y le doy enter, me va a dar eso. Y si lo hago desde aquí, sencillamente marcando el título de que le puse a ese script y le doy control enter, va a dar exactamente lo mismo. Eh, entonces, como quieran. A veces el print ahí sale sobrando en ese caso. Pero bueno, yo se los pongo ahí. Entonces, aquí ya nos está dando un montón de información, nos está diciendo cuál es el tamaño de la muestra, que hay 86 días que se muestrearon los fragmentos, los grupos en fragmentos grandes y 90 días es el N para los grupos pequeños, o sea, anda muy similar. Después está diciendo el movimiento o el desplazamiento mínimo en los fragmentos grandes fue de 267 metros y el máximo en los fragmentos grandes de 2 kilómetros 600. Este, y en los fragmentos pequeños, pues se desplazó menos, digamos, 198 metros fue el mínimo y el máximo 950 metros. Y aquí podemos ver los promedios para cada caso, ¿no? Entonces siempre fue mayor para, aparentemente mayor para fragmento grande y para fragmento pequeño 478. Aquí tenemos la mediana que es otra medida de tendencia central, 612 para fragmentos grandes, 462 para los pequeños. Aquí tenemos la desviación estándar y aquí el error estándar. El error estándar, recuerden que es el, más o menos, para sintetizarlo o simplificarlo, sería la desviación estándar dividido entre la raíz cuadrada de n. Entonces, por eso siempre es mucho, mucho menor que la desviación estándar. Eh, ok, entonces eso ya lo podemos tabular, digamos, ya es parte de nuestros resultados o lo podemos graficar o ambas cosas. Entonces ahí ya estamos obteniendo resultados de nuestros datos, en este caso cuantitativos. Una forma de, de manejar esos resultados. Bueno, voy a abrirlo de nuevo. Ustedes lo pueden copiar a mano o podemos hacer esto. Eh, lo pueden copiar a mano en Excel Control C y Control V en Excel y lo pueden pegar, digo, lo pegan en Excel o lo pegan en Word, como quieran. O también lo pueden pegar aquí, digamos, en su escritorio y esto se guarda junto con los datos de ustedes y después los tienen disponible cuando lo necesiten. Otra forma sería ya tabularlo directamente en Excel, digamos, pero usando este script, por ejemplo. Entonces, en este script yo estoy cambiándole el nombre a los
¿cómo se llama? La estadística descriptiva que me generó el programa. Entonces, por ejemplo, le estoy poniendo hábitat a esto, a la primera columna que está aquí. Eh, Después le estoy diciendo que en vez de poner dpln length, que me ponga n. eh, el mínimo, pues este título que está aquí se va a transformar en mínimo. Vean que se pone entre comillas para indicar que ese es el orden, digamos, de las columnas que van a aparecer en la tabla Excel. Después, DPLM máximo va a convertirse solo en máximo, en max, que diga. Eh, DPL Mian, lo voy a pasar, lo voy a convertir a promedio, le voy a poner el nombre promedio a esa columna y así sucesivamente hasta llegar al error estándar que yo le puse error.es. Ustedes le pudieron haber puesto error estándar si quieren, pero queda muy largo. Entonces yo prefiero ponerlo así, error es solo. Y ese va a ser esta última columna que aparece aquí. Entonces, vean que tiene que seguir el mismo orden de aparición acá. Ustedes no pueden poner, digamos, primero min y luego hábitat porque les va a dar muy raro, les va a quedar muy raro la tabla. Tienen que seguir el mismo orden de aparición que les aparece aquí en los resultados. Entonces yo corro, esto es algo adicional lo que estoy haciendo. Ustedes pudieron haberlo pegado directamente en Excel o Word y después ustedes lo configuran, copian y pegan y eso, o pueden hacerlo de una vez aquí en R. Y para eso pues corremos este script que está aquí, que va a variar con el juego de datos con el que estemos trabajando, ¿no? Así lo vamos a tener que configurar. En este caso, pues yo lo ajusté a las necesidades de esta base de datos. Le voy a dar correr y ahí ya corrió. Y ahora lo voy a exportar a Excel para que quede como una tabla Excel. Entonces ahí ya hice el algoritmo o el script que diga. Y ya había abierto el programita que abre Excel, ¿no? Entonces ahí me va a correr esta función writeXL, XLSX, y sencillamente, bueno, tengo que ponerle cómo se llama el archivo donde están los promedios y se llama así, ¿no? Que era este que está aquí, estadística, digo, estadística-desk, y se lo pongo acá. Y le pongo algún título a ese archivo de Excel, que bueno, aquí le puse promedios, ustedes le pueden poner como quieran, o promedio, DPL, qué sé yo. Siempre que está en paréntesis, recuerden que el sistema los va a reconocer como un título, no como un script o argumento. Entonces, y le estoy diciendo que esa página de Excel va a ser solo, en ese archivo va a haber solo una página, se va a llamar table o tabla resumen, y row name se queda así como está en falso. Entonces, cuando yo corro esto, se va a guardar automáticamente en mi área de trabajo, mi escritorio o directorio de trabajo de R. Entonces le doy Control Enter o Round, ¿no? Y vean que aquí no está. Aquí el único archivo Excel que hay es Database One, y ese es el único. Ah, bueno, sí, solo ese. Este, y ahorita voy a crear este nuevo archivo Excel con los resultados y se importa directamente a mi carpeta. Le doy Control Enter. Vean que aquí ya aparece este, esta base de datos nueva que crié. Vamos a ver cómo quedó. Vamos a ir vamos a ver dónde tengo eso. Este, Vamos a ver si lo encuentro, que tengo mucha cosa abierta.
Bueno, ahí ya va a estar difícil que lo encuentre porque tengo muchas cosas abiertas. Tendría que salirme de compartir, pero vamos a ver si lo puedo ver desde acá. View file. Ah, bueno, aquí está. Vean que aquí está. Entonces, así quedó. Después, este es el archivo que acaba de crear con el nombre de las variables como yo las puse. Ahí ustedes lo configuran a su gusto. Normalmente Arial o Time New Roman, ¿no? Times New Roman, número 12. eh, Pueden poner en negrita los encabezados, aquí lo vamos a encoger un poco y bueno, ahí ya, qué sé yo, hábitat, como esto tienen que estar en inglés porque va a ser para un artículo, entonces aquí yo le pondría large fragments, por ejemplo, ok, aquí small fragments. Entonces ustedes lo van configurando ahí, lo van pasando en limpio, como dicen. Small fragments. Y entonces vean que ahí tienen el tamaño de muestra, 86 días en un caso, 90 en el otro, el tamaño máximo del DPL, del Date Path Length o de la distancia que se mueven, el mínimo, eh, el promedio. A mí no me gusta ese montón de decimales, entonces ustedes lo pueden chucherequear ahí, que queden solo eh, un decimal. Vamos a ver, aquí podemos redondear esto a mano, le doy 7, voy a redondearlo en 9 o vamos a centrarlo, aquí ya está. Y la desviación estándar también, ustedes le pueden reducir el número, ahí se los estoy ampliando más bien. Bueno, ahí da como problemillas para reducir, entonces lo reduzco a mano. Es 40.7, 407 y aquí dejémoslo en 5. Enter. Entonces ahí cada uno de ustedes lo va configurando la tabla a su gusto. En este caso, pongámoslo en 44, es casi 44 el error. Y aquí 14.8, ¿no? Entonces, ahí estamos. Esto, normalmente esto no se incluye como tabla de resultados, pero eso es como para ustedes. Eventualmente pueden hacer una tabla más elaborada eh, y ahí sí presentarlo como parte de los resultados de ustedes, pero casi siempre es mejor presentarlo en forma gráfica. Otra forma de hacer esto también, para que no requería hacer la tabla, era pues copiar esto mismo, así como está aquí, lo puedo copiar directo en Excel, así como está, pero no va a quedar muy bonito que digamos. Voy a pegarlo, control, vamos a ver, control Z. Voy a pegarlo por acá. Entonces, ya se me, control C y control V en Excel. También lo pueden pegar en Word. Entonces, ahí, como está eh, en CSV, cuando uno lo copia, se copia en CSV y se ve así. Entonces, sería más trabajo pegarlo en Excel así, después tener que hacer uno por uno, acomodar los números y eso. Pero bueno, a veces yo lo hago así y lo que me interesa es ver cuál es el promedio y eso, pero a veces es difícil porque se corren los números y todo si uno lo pega directamente. Entonces, por eso es bueno acostumbrarse a hacer las tablitas utilizando esos scripts que les mencioné ahí. Ok, entonces, otra posibilidad, vean que aquí solamente estoy viendo o comparando bosques grandes y bosques pequeños, ver cómo varía
las tropas que están en bosque pequeño y en bosque grande, cómo varían su movimiento diario. Pero también me interesa saber, dentro de cada tipo de bosque, eh, cuáles grupos son los que se están moviendo más o menos y determinar el promedio y todo lo que vimos ahora para cada uno de estos grupos anidados dentro del tipo de fragmento, que sería grande o pequeño, ¿no? Todos los que están con S van a estar anidados o forman parte de la categoría de hábitat grande, y los que están con L forman parte de la categoría de hábitat grande. Entonces yo quiero saber también si, cuál es el promedio de cada uno de estos tipos de grupos eh, anidados dentro de fragmento. Entonces eso también lo puedo hacer aquí. Solo tendría que hacer una pequeña modificación en este argumento que está acá. Antes tenía solo fragmento y ahora lo voy a poner fragmento por hábitat. Entonces aquí la modificación que hice fue esta. Le incluí también el hábitat. Entonces el sistema va a entender que yo quiero saber calcular todo lo que calculamos antes, pero ahora diferenciando el grupo de estudio, ¿no? Entonces, básicamente me va a calcular todo lo que vimos para cada uno de estos 6 fragmentos, son 3 pequeños y 3 grandes. Entonces, esa fue la única modificación que hice y corro todo de la misma forma. Le puse otro nombre a esta, a este script para que no se me enrede con el otro, porque si le ponemos el mismo nombre, se va a reemplazar el anterior script por este aquí. En cambio, si yo le pongo números distintos, entonces no me los va a cambiar. Eh, Voy a correr este archivo. Primero voy a borrar la consola, corro este nuevo script. No me dio errores, entonces está ok. Y vamos a ver cuáles son los resultados. Corro el título o corro el script que está aquí abajo. Le doy enter. Y ahorita vean que me dio, en vez de solo 3 promedios y 3 desviaciones y 3 errores, me está dando 6 porque son 6 sitios. Entonces esto lo puedo copiar eh, aquí arriba, o lo puedo pegar de una vez en Excel o en Word, como quieran. Yo siempre lo pongo aquí para saber cuál fue el resultado de correr cada script. Y ahí está, ¿no? Entonces, ahí está el resultado y aquí ya podría yo saber, por ejemplo, que el número de días de muestreo en el fragmento L1 o en el grupo L1 fue 24 días, en el 2 fue 29, en el 3 fue, el L3 fue 33, etcétera. Así también para los fragmentos pequeños. Y también puedo saber cuál fue el mínimo de desplazamiento en el fragmento uno y cuál fue el máximo y en todos los demás fragmentos. eh, y también el promedio para cada sitio y la desviación estándar y el error, etcétera. Eh, Podríamos hacer lo mismo para importar esa base de datos a Excel de forma automática, y es solo correr esto. Vean que ahora tuve que cambiar eh, levemente el nombre de los argumentos que estaban aquí adentro, porque ahorita lo que quiero es ya no el hábitat, que me lo ordene por hábitat, sino por fragmento primero, después por hábitat, y después, siguiendo esta orden aquí, tengo que poner el n, ¿no? Que sería el length, que está acá, que sería el número de días por sitio. Después, el mínimo, el desplazamiento mínimo, le pongo min igual que el otro, o sea, todo eso quedó igual. Lo único que varié en este argumento fue que puse fragmento y hábitat. Antes estaba solo hábitat.
Ok, entonces corro ese argumento, todo ok, no se presentaron errores y ahora lo voy a exportar. Vean que aquí lo que hice, una modificación fue que le puse promedios DPL2 para que no se me enrede con el otro archivo Excel que estaba aquí, que se llamaba solo promedios DPL. Véanlo aquí. Entonces voy a correr esto y él me lo guarda automáticamente. Estos resultados en forma de tabla Excel, me lo guarda en el directorio. Entonces le voy a dar correr o control enter y ya me lo guardó. Vamos a ver dónde está. Eh, por acá. Ok, entonces se llama promedio DPL2. Aquí abajo, veanlo aquí abajo. Lo voy a abrir para que veamos cómo quedó. Y ahí está. No, ese no es. Abrir el equivocado, déjenme ver. Eh, Aquí hay algún error. Vamos a ver. Voy a cerrar esto. Estoy corriendo los mismos scripts de antes. Vamos a ver qué pasó. Promedios. Tengo que cerrar este archivo. Vamos a ver, algo pasó aquí. Entonces, Gride, aquí está el error. Vean que tengo que poner eh, el archivo donde están los nuevos datos es dex2 y aquí está el viejo. Entonces, claro, me va a dar los mismos resultados de antes. Entonces va de nuevo. Voy a reemplazar el archivo anterior por este. Y aquí el error que cometí es que no le puse un 2. eh, entonces, él me estaba arreglando los datos en la misma forma que lo hizo anteriormente porque le estaba poniendo la misma base de datos. Entonces, tengo que volver a correr esto. eh, ya lo corrí. Y ahora corro esto para que me vuelva a crear la base de datos, pero ahora de forma correcta. Y vamos a buscarlo. Ahora sí. Entonces aquí lo tenemos. Ven que tenemos fragmento, hábitat. Y igual ahí ustedes lo configuran a su gusto. Es mucho más fácil entender esto, esta tablita, los resultados que contiene en esta forma que a como aparecen en R originalmente, ¿no? Y ahí ustedes van haciendo guardando sus datos, organizándolos de una mejor forma, eh, e incluso montando tablas para publicación en sus tesis o en artículos o en informes técnicos, etcétera. Entonces, y ustedes obviamente le pueden cambiar ahí los, el nombre de las columnas y lo que deseen configurar, ¿no? Por ahora, pues lo voy a dejar así. eh, Salvar. Voy a cerrar. Ok, entonces ya tenemos esos resultados, que sería estadística descriptiva. Ahora quiero hacer una presentación gráfica de esos datos. Ya sería como una síntesis de lo que vimos para probar ciertas hipótesis o para facilitar eh, eh, la interpretación de los resultados posteriormente, cuando redactemos esa sección. Entonces, vamos a hacer algunos gráficos, 4 gráficos que yo recomiendo, que son comunes, digamos, que se hagan para hacer un análisis descriptivo de los datos y una síntesis.
Yo siempre recomiendo hacerlos, hay muchas formas de hacerlos, los gráficos en R, pero el mejor programa de R para hacer gráficos se llama ggplot 2, que es este que está acá. Entonces ahí les dejo eh, el script para que instalen los programas que requeriríamos. Si no los tienen ya instalados, entonces ustedes pueden instalar varios programas en un solo script, como acá, o pueden instalarlos independientemente, como les había mostrado en la parte uno de este tutorial. En este caso, ahí les dejo esos scripts por aquello de que no, ese script por aquello que no tengan instalados los programas y luego los tenemos que llamar, ¿no? Y los llamamos poniendo library y el nombre del programa y corremos este, esos scripts, pero ahorita no los voy a correr porque ya los había corrido, entonces no es necesario. Y ahora sí, vamos a ir de lleno al primer tipo de gráfico. Aquí les mencioné que es como un histograma, ¿no? Entonces, eh, histogramas, boxplot, que es un tipo de gráfico muy poderoso, particularmente si estamos trabajando con datos cuantitativos continuos, como en este caso gráficos de medias con error estándar o con desviación estándar y gráficos de densidad de distribución, que ahorita lo vemos, es un gráfico muy interesante. Bueno, una vez que ya instalé esos programas y llamé los programas con library, vamos a hacer el primer tipo, que es como el más simple, algo así súper descriptivo, que sería un histograma. Entonces, yo ya les dejé adaptados a esta base de datos que estamos viendo de DPL, les dejé los scripts aquí. Eh, Uno puede ponerle título al gráfico y para llevar un orden, se los recomiendo, pero hasta sin, no es indispensable ponerle un título. Va a depender de si después lo van a guardar en una resolución alta o no. Este, o si van a hacer varios gráficos, ahí sí se recomienda ponerle título a cada gráfico. En un rato vamos a ver por qué. Eh, entonces, puedo correrlo así sin el título o con el título. Si lo corro sin el título, el gráfico se me abre una vez, se crea de una vez. Aquí no voy a perder el tiempo explicándoles qué significa cada argumento, pero yo les estoy dejando los scripts para que ustedes solamente sustituyan. ¿Qué tendrían que sustituir? Obviamente el nombre de la base de datos que estén utilizando. En este caso ya es consistente con la base de datos que abrimos. Vean que se llama, tiene ese mismo nombre. Es DataDPL. ¿Dónde está? Aquí. Entonces esa es la base de datos original y yo le tengo que decir al programa que esa es mi base de datos. Eh, Después le tengo que decir cuál es X en este caso, eh, o dónde están los ejes. Entonces esto ya es por default. En este caso X es igual a la variable respuesta de DPL, ¿no? Este, y todo esto que está aquí, pues ya es scripts que hay que montar para que se puedan correr los, eh, los otros scripts que están asociados a este y se cree el grafiquito. Después, si tienen dudas específicas, les puedo explicar eh, cómo se construye o qué significa cada argumento de estos. También lo pueden encontrar en el tutorial o en el manual de ggplot 2. Incluso hay libros sobre eso que después les puedo facilitar. Eh, También lo pueden preguntar a la inteligencia artificial, que es más rápido, qué significa cada argumento, para qué sirve, etcétera. Bueno, entonces
Ahorita voy a correrlo sin el título. Tengo que correr todo esto. Vean que yo al final hasta le puse el título, cómo se debe llamar. Entonces yo le puse desplazamiento diario de Aluata, Guariba. eh, Ese es el título general. X va a ser el desplazamiento diario en metros y en Y va a estar la frecuencia. Vamos a correr eso. Y vean que ahí lo que nos genera es este grafiquito, que es un histograma típico, eh, donde en el eje X está el desplazamiento diario en metros. Vean que va desde eh, menos de 100, 180 hasta llegar a 2600, que este es como un outlier. Este grupo se movió mucho este día. Y el histograma es útil, digamos, para hacer una descripción preliminar de los datos. Entonces, aquí estoy, lo que me dice este histograma es que están las distancias que se movieron estos animales en cada día son muy asimétricas, ¿no? Hay días que se movieron muy poco, otros que se movieron mucho. Y la gran mayoría de animales, vean que aquí esto significa la frecuencia, es el número de días, por decirlo así, en que se movieron solo 400 metros, entonces son la mayoría, eh, poco más de 400 hasta 600, más o menos este es el rango eh, más común de movimiento de estos animales, la gran mayoría entre 400 y 600, y solo unos pocos días algunos grupos se movieron mucho, como este caso. Entonces la frecuencia de días en que se movieron 2600 metros, por ejemplo, pues es muy baja. Yo creo que sería como 1 o 2 días, lo podemos revisar en la base de datos, pero la gran mayoría de los días se movieron poco. Eh, y bueno, ese grafiquito uno le puede cambiar el color. Aquí yo le podría poner, en vez de rojo, por ejemplo, le podría poner, digo, de celeste, le podría poner verde, por ejemplo. eh, Green. Así, ¿ves? Entonces, si escribieron bien el nombre, les va a aparecer de una vez el colorcillo que les saldría. Eh, en un rato les voy a mostrar unos scripts para que ustedes vean los diferentes colores que le pueden solicitar al programa para que les ponga ahí a sus gráficos. Entonces, yo algunos me los sé de memoria, otros tengo que estar revisando el script para ver qué colores están disponibles. Normalmente para cada color, a veces hay, números. Entonces, entre más alto el número, pues a veces cambia la coloración. Por ejemplo, es más oscuro, el 4, pero bueno, voy a dejarlo green solito y lo vuelvo a correr para que vean que el color cambia. Entonces, todos los scripts que están aquí sirven para algo, y si ustedes lo cambian, se va a modificar. Ven que aquí me cambió a verde claro. Y de ahí hay muchas cosillas ahí que se podrían hacer, pero no nos va a dar chance en este tutorial de ver la función de todos los argumentos. Solo quería mostrar un grafiquillo muy básico. Lo podemos salvar directamente en nuestra área de trabajo, aquí donde están todos los files en el directorio. Ahí les dejo una información, para que se la lean. Ustedes pueden guardar los gráficos como JPG, como TIFF, como PDF, como PNG y otros. Yo normalmente los guardo porque así lo piden las revistas, como TIFF o como JPG. Pero a veces, si hay que hacer una edición posterior, es mejor guardarlos como PDF para poder editarlos, hacer algunas ediciones que sean necesarias. Por ejemplo, poner algunos títulos, poner los, los valores de P, etcétera. Se los pongo directamente en Inkscape, en el programa Inkscape, y ahí me ahorro un trabajo porque hacerlo en R es más demorado.
Bueno, entonces en este caso lo voy a salvar eh, como, bueno, ahí le puse el título de histograma DPL para que no se me enrede con otros gráficos. Eh, entonces, este, aquí hay que indicarle al sistema que el gráfico es este, ¿no? Que creamos aquí, histogram 1 y le pongo ahí. Y esto, el ancho y el alto está en pulgadas. Entonces, ustedes lo configuran dependiendo de qué tan grande lo quieran y cuáles son los requerimientos de la revista. Y el DPI también, uno puede ponerle DPI de 300, de 100, de 600, eso ustedes lo modifican, este número. Eh, Entre más alto el DPI, de mayor resolución va a ser, eh, pero les va a quedar más pesado. Ustedes pueden poner varios DPI, ahí yo podría poner 600, entre 600 y 300 es lo que se trabaja normalmente. Entonces, voy a correr este script y ustedes van a ver que me va a aparecer el gráfico aquí. Por ahora en mi carpeta no hay ningún gráfico, pero vamos a correr este para guardar ese gráfico en mi carpeta, en mis directorios. Ya se guardó, vean que aquí ya aparece guardado en mi directorio. Y recuerden que eso está en una carpeta que ustedes tienen ahí en el escritorio, pero bueno, lo mismo lo podemos ver acá. Entonces voy a abrir ese histograma a ver cómo quedó. Vean que tiene el mismo título que yo le puse, histograma DPLM, y lo voy a abrir. Entonces vean que es un gráfico de muy alta resolución. Ustedes le pueden dar la resolución que quieran y después con otros argumentos uno podría cambiar el tamaño de las letras, cambiar el tamaño de los números, todo lo que quieran, ¿no? Entonces voy a cerrarlo. Eh, Vamos a hacer ahora un gráfico de Boxplot, que para mí es de los más poderosos que hay, con puntos de muestreo. Ese fue con puntos de muestreo superlapados. Ese es un gráfico que da muchísima información. Ese me costó mucho tiempo desarrollarlo hace unos años, pero ya una vez que uno monta los scripts, ya es más fácil, es solo reemplazar. Entonces aquí le puse como título Figboxplot y eh, va a ser, lo único que hay que reemplazar es el nombre de la base de datos y luego en este caso hay que ponerle en los ejes cuál es el X, en este caso es el hábitat porque yo quiero ver cómo varía eh, esas variables, el promedio, la desviación estándar, los intercuartiles entre tipos de hábitat, ¿no? En bosque grande, bosque pequeño. Y el Y siempre tiene que ser la variable cuantitativa. En este caso, la variable cuantitativa es de PLM, ¿no? Es nuestra variable respuesta. Y ahí se le indica, es lo que se reemplaza ahí. Y después ya no hay que reemplazar más cosas, a no ser que usted tenga más de dos hábitats. Entonces, si faltara aquí un color, entonces él te va a dar error porque está faltando una caja, está faltando, este, eh, va a estar incompleto el gráfico, pero en este caso son solo dos hábitats, entonces a uno le estoy poniendo color salmón y al otro le estoy poniendo este otro color, Spring Green. Eh, Podríamos ponerle muchos otros tipos de colores que hay, pero en este ejemplo voy a usar esos por facilidad. Después les voy a dejar ahí la paleta de colores para que ustedes seleccionen los que quieran. Entonces siempre tienen que tener cuidado de en este argumento indicar el número de colores que se va a usar para cada uno de sus hábitats. Si son cuatro hábitats y solo ponen dos colores aquí, no les va a correr. Tienen que poner los cuatro colores para que les corra. Entonces, otra cosa que hay que cambiar es el título. Entonces le tienen que poner el título al gráfico. No es tan relevante. Si no quieren ponerle título al gráfico, le ponen
que el título es falso, título igual false, y ahí ya no les va a correr, no les va a aparecer el título. Pero bueno, en este ejemplo sí se lo vamos a poner. ¿Cuál es el título de X? Entonces le puse tipo de hábitat. ¿Y cuál es el título del eje Y? Ahí le puse desplazamiento y entre paréntesis M, ¿no? Entonces, todo lo que está en verde aquí son títulos, es texto. Ok, entonces voy a correrlo sin el título o lo podemos correr con el título también. Eh, Voy a correrlo con el título. Primero voy a borrar la consola. Voy a poner aquí en plots. Este era el anterior que ya se hizo. Y voy a correr este con todo el título. Vean que no me dio errores, pero no me apareció el gráfico, no se actualizó aquí. ¿Por qué? Porque yo tengo que llamarlo. Como le puse un título, ahora es un objeto. Vamos a ver cómo quedó. Control Enter o Round. Y ahora sí me aparece, ¿ven? Entonces, este tipo de gráficos de boxplot con los puntos con las observaciones nuestras, en este caso cada puntito sería un día de muestreo que está asociado a la distancia que se movió cada animal, ¿no? Entonces, este día, por ejemplo, se movieron más de 2000 metros, 2600, que es el outlier, se movieron mucho. Eh, Probablemente estaban buscando frutas en algún parche, se tuvieron que alejar mucho. Y vean que la gran mayoría de las 9 puntos está cerca del promedio. El promedio es esta raya del centro. Y el intercuartil 25 y el 75, el 25 es este de abajo y el 75 es el de arriba. Y aquí estaría la desviación estándar en los extremos, digamos, de la caja. Eh, Y lo mismo para este otro. Entonces, ya viendo, digamos, este gráfico, vean que es mucho más fácil entender lo que está pasando con el desplazamiento y es evidente que muy probablemente si hacemos una prueba estadística, esto no es una prueba estadística, esto es un análisis descriptivo, pero la podríamos hacer y es probable que sí nos dé diferencias significativas en el desplazamiento de los animales que viven en bosque grande o en bosque o en fragmentos grandes y en fragmentos pequeños, ¿no? En general. Y si fuera así, entonces, una vez que se hace la prueba estadística, si fueran solo 2 sitios, quizás podría servir un General Linear Mixed Model o incluso un análisis de variancia, pero difícilmente esto va a ser normal. Entonces, eh, eso lo veremos después. Puede ser una T-Student, como son solo dos grupos. Y si hubiera diferencias significativas, uno le pone una A aquí y una B de este lado para indicar dónde están las diferencias. Este gráfico se puede depurar aún más. eh, de hecho, déjenme ver. Ay, ya me pasé. Por aquí tenía un ejemplito que ya lo había hecho, no lo puede depurar. Aquí analicé, digamos, también algo muy similar, pero considerando las estaciones. Eh, y si considero las estaciones, vean que queda más interesante todavía. Ahí estoy viendo en cuál estación se movieron más estos animales y parece que es en verano, ¿no? De hecho, el outlier que hay es en verano. Entonces, uno puede seguirlo mejorando el gráfico hasta llegar a algo así, ya casi que listo para la publicación. Y si hubiese diferencias, entonces uno hace la comparación. En este caso no hubo diferencias significativas, se hizo un General Linear Mixed Model. Entonces, cuando no hay diferencias, no se pone nada sobre las barras, pero aquí ya adicioné algo más que era la mediana está en esta línea roja que ustedes ven acá y el promedio abajo en la línea negra y después aquí la desviación es estándar, ¿no? Y los intercuartil 75 y intercuartil 25. Entonces,
es un montón de información que dan este tipo de grafiquitos, ¿no? Nos dice, podemos ver los datos reales, por decirlo así, cómo se distribuyen eh, cada uno de esos desplazamientos, cada uno de esos días, cuántos se movieron, podemos ver dónde se concentran los puntos, etcétera. Entonces son gráficos muy, pero muy útiles. Eh, y para guardarlos, pues usamos lo mismo. Yo no los voy a guardar porque ya tengo muchas cosas ahí en esa carpeta, pero ustedes lo pueden correr. Y vean que ya le cambié el nombre de la figura también para que no se me traslape con las otras. Ahora se llama FigPlot 2, digo FigBoxPlot. Y ustedes la guardan ahí en su área de trabajo. Tendrían que correr todo argumento y ahí se les va a guardar. Ustedes, dependiendo de las necesidades que tengan, cambian el ancho eh, y el alto. También pueden cambiar las unidades a centímetros si no les sirven en pulgadas. Entonces a veces es más fácil de dimensionar la figura si ponemos centímetros y también pueden alterar el DPI. Entonces, para guardar ese gráfico, solo lo corremos así como está. Pueden cambiar también el tipo de extensión. En este caso, para el ejemplo, lo vamos a dejar en JPG, que digamos es una versión más comprimida de los gráficos, ¿no? Ok. Este, ¿Qué más? Bueno, ahí le dan salvar gráfico. Podemos hacer también un gráfico, un toque distinto. Bueno, este gráfico lo vamos a salvar de una vez. Ahí ya me queda en los files. Vamos a hacer este otro tercer gráfico utilizando en este caso un típico gráfico de promedios. eh, entonces ahí están los scripts, funciona de la misma forma como vimos antes, solo que los argumentos pueden variar. eh, y lo vamos a correr a ver cómo quedan. Recuerden que en este caso lo que queremos graficar son los promedios y le puse, vamos a ver, promedios y la desviación y el error estándar. Entonces voy a hacer barras con promedios y desviación estándar o error estándar que diga que son estos, ¿no? En este caso tengo que ponerle que los datos de promedios y error estándar están en esta base de datos. Recuerden que la habíamos creado antes para hacer la estadística descriptiva. Se llama estadística DESC. Entonces sería la base de datos que habíamos creado arriba. Eh, entonces eso lo vamos a correr acá para hacer los grafiquillos. Este grafiquillo. Lo corremos, voy a resetear la consola. No dio errores, entonces sí se corrió. Y para ver el gráfico vamos a correr el nombre del gráfico, a ver cómo quedó. Dice que hay un error. Vamos a ver, ¿hay algún error? En la primera línea. Hábitat y es igual. Ah, bueno, es que tengo que volverlo a correr. Tengo que correr otra vez mm, este script porque no me está ubicando las variables que le estoy poniendo, los argumentos. Entonces lo corro de nuevo y ahora sí ya está creado eh, ese base de datos y ya debería correr aquí abajo. Hábitat, ok. Vamos a ver si funciona. Control L.
y lo corremos. Vamos a ver, a veces se me pega esto aquí. Ay, ok. Entonces ahí ya corrió. Entonces vean qué hizo el programa cuando le pongo esos scripts. Bueno, hace un gráfico de barras, pero le adiciona en este caso el error estándar. Vean que es pequeñito. Sería el error estándar que ya habíamos calculado arriba con la estadística descriptiva. Eh, para guardarlo, habría que correrlo con todo el título, ¿no? Lo corremos con todo el título y ahí ya se guardó con ese título. Este, si lo corriéramos no con el error estándar, ese es, sino con la desviación estándar, que es SD, vamos a ver qué es lo que pasa. Va a quedar, estas barras de aquí se van a salir, va a quedar mucho más raro el gráfico, pero de esa es la realidad, digamos. Entonces, eh, estoy haciendo esa alteración, solo de ejemplo, para que vean qué pasaría si en vez de ponerle el error estándar, le ponemos la desviación estándar. Va a modificarse y el tamaño de esas barras de la barra de error va a ser mucho mayor. Eh, Recuerden que eran como 400 en un caso y vamos a ver, a correrlo de nuevo, a ver cómo quedaría. No le voy a poner título porque ese es solo para este ejemplo. Entonces vamos a ver cómo quedaría. Control Enter. Ven, cambió totalmente. Entonces este es, digamos, los datos más reales, digamos, con la desviación estándar tal y como es. Entonces es grandísima. Hay mucha variación entre los datos y más que todo por aquel outlier que había que era muy alto, ¿no? Entonces eso altera, digamos, la forma del gráfico. Vean el anterior, le damos aquí para atrás, ahí se veía más bonito, digamos, pero ya están cubriendo la variación real de los datos. Si metiéramos la desviación estándar, pues se nos saldría ahí de esos 800, iría hasta 1150 más o menos, y se vería de esta forma. Por ahora voy a quedarme con el SD. Ustedes para volver para atrás, digamos, solo le dan control Z, digamos, para no volver a modificar esto aquí. Le damos control Z, control Z, control Z, control Z. Ya volvimos, digamos, a los scripts originales. Y ahora lo que me faltaba era guardar este gráfico, este de acá. Este lo voy a borrar. Para borrarlo solo le doy aquí, borrar, ¿sí? Borrar ese gráfico actual y voy a guardar este aquí en mi carpeta y para eso solo corro este script. Vean que ya le puse figura promedio, entonces lo voy a guardar de la misma forma que he hecho anteriormente. Vean que aquí todavía no existe esa figura, pero le voy a dar correr y ahí ya se me crió la figura. Ok, entonces un cuarto gráfico sería un gráfico de densidad, que es un gráfico bien interesante. Nos muestra algo similar a lo que muestra el gráfico del histograma, pero de una forma ondulada, ya lo vamos a ver. Entonces, es solo reemplazar, digamos, en este caso, el valor o el nombre de estas variables, respuesta, y lo que va a llenar cada una de las curvas es el tipo de hábitat, que recuerden que teníamos dos tipos de hábitat, bosque continuo y bosque o fragmento pequeño y fragmentos grandes. Entonces solo cambiamos eso y luego, bueno, ustedes le ponen el título que le quieran poner y el nombre de los ejes, distancia de desplazamiento y en el eje Y iría la densidad, así se llama esa variable. Entonces vamos a correrlo de una vez para que vean cómo queda.
A ver, pues, a veces se me pega aquí. Ahí ya lo agarré. Y le doy Round o Control Enter. Vamos a ver cómo queda. Vean, así queda. Entonces, está interesante. Es un grafiquillo interesante. Muestra algo similar a lo del histograma, pero adicionalmente él me dice en qué distancia se traslapan ambos grupos, digamos, los monos que están en fragmento grande y en fragmento pequeño, tienen un área de traslape, digamos, en cuanto a movimiento, en cuanto a distancias que se desplazan, que sería esto que está aquí sombreado. Y entonces podemos ver que la mayoría de días de desplazamiento en fragmentos pequeños se desplazan cortas distancias, como podemos ver acá, la parte más verde o no sé, cian se llama esto, este color. Y los de fragmentos más grandes, pues, están más desplazados hacia la derecha en el gráfico, lo cual es consistente con los numeritos que vimos ahí en la tabla y los promedios que nos mostraron los resultados de los análisis descriptivos y casi todo lo que está rosado o anaranjado son animales en fragmentos grandes que se desplazan más, ¿no? Entonces es otra forma de sintetizar de forma gráfica los datos y de forma que sea más fácil de entender y no necesariamente con ese montón de números. Entonces, igual cuando ustedes redactan los resultados de esto, tienen que interpretarlo, ¿no? Y ya les hice una interpretación así muy, pero muy rápida, pero ya en los resultados hay que describirlo en más detalle, el patrón que se está viendo acá. Entonces, bueno, ese gráfico, igual ustedes pueden cambiar los colores, pueden cambiar el tamaño de los números, un montón de cosas. Ahorita solo lo corrimos ahí para que vean que es otro tipo de gráfico interesante para hacer con datos cuantitativos, continuos. Ahora vamos a hacer otro ejemplo rápido porque se me está alargando el video, utilizando datos eh, eh, cuantitativos discretos, no es discritos, es discretos, usados por Luis. Entonces, este ejemplito que vamos a ver ahora, vamos a hacer gráficos con datos cuantitativos discretos. En este caso sería número de lavados en el Parque eh, Nacional Manuel Antonio, eh, que son datos un extracto de los datos de Luis que extraje acá para hacer este ejemplo, que serían básicamente esta base de datos que está aquí. Entonces, Luis evaluó el número de lavatorios normales, digamos, no ecológicos en cada uno de estos edificios, en las casas de los guardas, en la batería de baños arriba y la batería de baños que está abajo del parque. Entonces, por ahora nos vamos a centrar en analizar estas dos columnas acá. Igual uno puede estar interesado en analizar los baños ecológicos también, calcular el promedio, la desviación, hacer el histograma y toda la cuestión para los baños ecológicos, pero para este ejemplo vamos a concentrarnos en estos porque aquí hay menos ceros. Eh, ok, entonces a esa base de datos de Luis, que ya vimos que es toda esta, eh, yo le llamé este data.agua y así ya la abrí, digamos, entonces ustedes tienen acceso a esa misma base de datos ahí en la carpeta de OneDrive, la llaman, corremos el argumento y ya abrimos los datos. Eh, ya saben que también pueden abrirlo directamente de la base de datos de Excel, pero no lo voy a hacer aquí para que quede más breve el tutorial. Vamos a ver cuál es el encabezado de los datos. Entonces, vean que es lo mismo que ya vimos ahí en Excel.
son los mismos datos, pero voy a copiarlo aquí para que recordemos qué es lo que había. A ver, control Z y eso se guardó mal. Entonces vamos a copiar esto, solo el encabezado. Ay, no se quiere copiar. Ok, control C y a ver dónde estábamos. Se me corrió esto. Iría aquí. Control V, ok. Entonces solo quiero ver el encabezado para recordarme de los nombres y eso. Entonces, lavatorios y lavatorio seco. Edificio, lavatorio seco. Ok, ahorita vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, la parte estadística. Le puse otro nombre a esta nueva base de datos descriptiva, que sería estadística DES 3 para que no se me enrede con la otra. Eh, entonces voy a correr esto. eh, ya le puse que lo que quiero es que me haga eh, un resumen o una síntesis descriptiva con todos estos parámetros estadísticos para el número de lavatorios por edificio, por tipo de edificio que evaluó eh, Luis acá. Entonces sería básicamente, estas serían las variables respuesta y la variable categórica de ese edificio. Entonces siempre la categórica se pone acá y la variable respuesta, ya sea eh, cuantitativa, discreta, cuantitativa continua, se pone del otro lado del cosito este. Y tienen que poner también cómo se llama la base de datos donde viene eso, que se llama data agua, como vimos antes, así la llamamos. Entonces, corremos el argumento, control enter, y ya nos hizo los análisis así en forma automática, ya nos calculó todo. Y para verlo, solo marcamos acá y le damos enter y ahí están los datos. Entonces ahí me calculó lo mismo que antes, ¿no? Eh, el número de lavatorios, el N, digamos, el número de muestras que tenemos, cuál es el mínimo, cuál es el máximo para cada uno de los tipos de las tres categorías de edificio y también la media, el promedio, la desviación estándar, etcétera. Ahora, para exportar eso, al igual que hicimos antes, a Excel, solo corremos ese script y nos va a guardar nos va a hacer una base de datos en Excel. No la voy a correr aquí, por cuestión de tiempo, pero ustedes lo pueden hacer y va a ser algo muy similar a lo que vimos antes. De ahí ustedes la configuran a su gusto. Este, y le ponen el título que quieran. Ahí yo sugerí ese. Lo que está en verde son los títulos. Eso lo podemos alterar a gusto. Ahorita la prioridad es hacer los histogramas. Voy a resetear con control L la consola. Y ahorita vamos a hacer eh, casi los mismos gráficos que hicimos para el ejemplo de DPL con mono, los vamos a hacer ahora para el archivo, para la base de datos de agua en el Parque Nacional Manuel Antonio. Y entonces vamos a comenzar con el histograma. Vean que lo único que reemplacé aquí fue el nombre de la base de datos, que ahora es data.agua, y X, el X en este caso, la variable respuesta va a ser lavatorio, ¿no? Que sería esto de acá. Esto va a ser nuestra variable respuesta, que es el número de lavatorios. Y después, ¿qué más cambiamos? Bueno, ahí ustedes ponen el color que quieran. eh, lo podemos variar. Bueno, voy a irme un toque más abajo utilizando este script acá. Ustedes pueden ver los colores que hay disponibles para que los utilicen en los gráficos. Eh,
Probablemente no lo tengan instalado el programa, entonces tienen que instalarlo con este script que está acá y llaman el programa que se llama Scales y una vez que el programa está instalado, eh, podemos correr este script, digamos, para ver los colores que vamos a utilizar para el gráfico o la paleta. Entonces, eh, él nos presenta el nombre de los colores y también el color, pero uno no, son cientos de colores, pero no los podemos abrir todos juntos porque si no se traslapa el nombre, entonces los abrimos de 10 en 10. Por ejemplo, aquí abrí del color 20 al 30 que serían estos. eh, y podemos abrir de 10 en 10 o de 20 en 20 digamos, del 1 al 19. Voy a abrir, por ejemplo, para ver al 19 Enter. No, a ver, Control Z. Tengo que correrlo aquí. Le doy Enter. Y vean que aquí sería blanco, y ahí ya se me traslapan los nombres, digamos, de los colores con el color, entonces ahí ya cuesta más. Voy a poner solo del 1 al 10 a ver, que ahí ya se va a ver, ya no se va a traslapar. Bueno, igual se traslapa un toque, ¿no? Pero bueno, acuamarina es como este lila aquí, el café no lo veo bien. eh, pero bueno, es una forma de ver los colores. También, digamos, vamos a ver del 30 al 35 por ejemplo, vamos ver- a verlos. Del 30 no, no corrió porque le falta esto. Tiene que marcar todo. Control Enter. Hay un error, dice. Bueno. Vamos a hacerlo del 25 al 30, del 15 al 25. A ver. Entonces, bueno, ahí hay múltiples colores. También podemos usar para ver el nombre de los colores y meterlos acá arriba. Podemos ver, utilizar colors también, la función colors. Y ahí lo que les va a salir es una lista de nombres. Aquí mismo, ¿ves? Entonces hay 657 colores, eh, solo que de esta forma uno no puede saber exactamente cómo es el color, ¿no? Sería como para copiar, ustedes copiarían, digamos, purple, control C, y lo pegan aquí donde iría el color, si lo quieren cambiar. Y es una forma, digamos, de trabajar con eso, recordar cuáles son los colores. Pero bueno, volvamos al ejemplo del histograma, del trabajo de Luis. Voy a borrar todos los gráficos que ya he hecho, eh, porque ahí me están estorbando. Entonces vamos a correr este histograma de data agua, a ver cómo nos queda. Opa, lo cogí mal. Me brinqué parte del script. Ok, ya lo corrió. No me aparece porque tengo que eh, llamarlo. Y ahí está. El histograma, ¿no? Entonces, ese es el histograma con base en los datos de Luis. El color, yo lo puedo variar al gusto ahí, utilizando ese script que les dije. Yo ya me sé el nombre de algunos colores, digamos, puede ser cian, digamos, vamos a ver, cian. Bueno, quedaría muy parecido, ¿no? Puedo ponerle blue o puedo ponerle gray si lo quieren en un color oscuro ahí. Eh, entonces... Ahí ya me cambió el color, pero se ve feillo, ¿no? Es mejor un color más, a mí me gusta más colorido para que llame más la atención. Por ejemplo, orange. Orange está bonito. Entonces, lo corremos. ¿Qué dice ahí? Error. Mm,
Algo pasó. Ah, bueno, claro, me brinqué una G. Entonces, voy a volverlo a correr. Ahora sí, lo cambió. Y bueno, voy a quedarme con este color anaranjado y lo vuelvo a correr con el título para poder guardarlo. Vean que ese gráfico todavía no existe. Yo le puse el nombre de histograma agua. Todavía no hay un gráfico aquí que se llame histograma agua. Entonces voy a correrlo y él se va a guardar automáticamente en mi carpeta de directorio que está ahí en la compu de ustedes. Le doy control enter y vean que ya se guardó. Aquí está mi histograma. eh, ven que está bonito, ¿verdad? Ajá. Entonces lo voy a cerrar. Y ahorita vamos a hacer un segundo gráfico que se puede hacer con datos discretos también, con ese ejemplo de Luis, pero ahorita voy a hacer un box plot similar al que hicimos antes, pero aquí hay mucho menos puntos y no va a quedar así tan estético, digamos. Los box los box plots se usan más que todo con datos cuantitativos continuos, pero bueno, en este ejemplo lo vamos a usar con esa pequeña base de datos que extraje de los datos de Luis para ver cómo queda. Igual ahora la base de datos se llama data.agua. Ahí yo seleccioné esos colores, digamos, para cada uno de los sitios. Ahora, como son tres edificios, digamos, lo que voy a graficar, entonces tengo que tener tres colores ahí. Vamos a correrlo, control enter. No me dio errores, entonces quiere decir que corrió bien. Voy a llamar el gráfico para ver cómo quedó. Control enter. Y quedó así. Entonces tenemos la batería de baños abajo, batería de baños arriba y la casa de los guardas. Entonces, eh, esos son la rayita de abajo, más negra, son los promedios. Y arriba podemos ver la desviación estándar y también se ven los puntos. En este caso hay 5 puntos se ven en la batería de baños arriba y digo abajo. Eh, Parece que hay más baños, según esto, en la casa de los guardas e incluso aquí hay un outsider aquí arriba que hay 8 baños, en algún lugar hay 8 baños, 8 lavatorios más bien que diga son lavatorios. Entonces, habría que, si quitamos ese outsider, ya el promedio no, tal vez no difiera tanto, pero sí parece que van a haber diferencias significativas, porque en estos de acá hay muy pocos baños, digamos, pero aquí cerca de la casa, en las casas de los guardas hay más, ¿no? Entonces, ese sería el grafiquito, digamos, entre más datos tengan ustedes, va a quedar más poderoso el gráfico. En este caso, quizá no sea apropiado para este tipo de datos porque son muy pocos datos, hay muy pocos puntos y el promedio casi que está pegado al cero. Eh, Otro tipo de gráficos sería el de promedios, algo similar al que hicimos antes. Bueno, aquí si lo quisiera guardar, eh, no lo voy a guardar para no alargar más el tutorial, pero yo copiaría solo este argumento aquí, le doy control C y lo pego aquí abajo. Si ustedes quisieran guardar este gráfico también, lo pego aquí abajo y solo le cambiaría, digamos, el título, boxplot agua, por ejemplo, para que no se me enrede con el otro, no los reemplace. Y sería todo lo que hay que cambiar. A ver, no. Ok, file es igual a esto. Hay que cambiar también el nombre del gráfico, que en este caso se llama FreeBoxPlot, para que el programa entienda que lo que se va a salvar es ese gráfico específico. Y ahí ustedes corren este argumento y ya se guarda automáticamente con ese nombre.
Entonces, bueno, yo voy a correrlo de una vez. Ahí ya se guardó. Boxplot agua, véanlo acá. Entonces, es muy fácil hacerlo, solo en ese caso se cambia el argumento. Vamos a hacer el tercero, que es con promedios, y en este caso la base de datos que vamos a usar se llama estadística DES3, que fue el nombre que le dimos a esta base de datos. Entonces, es solo correrla. eh, a ver si es este. Entonces lo corremos. Control Enter, y ese es el gráfico que nos produce, el gráfico de barras con, en este caso, el error estándar también. Entonces vean que ya es grande el error estándar. Si ustedes le pusieran desviación estándar, bueno, esas barras van a salir hasta acá arriba, ¿no? Y va a quedar rarísimo el gráfico. Entonces, aquí lo que hace, lo que se ve en esta figura es que evidentemente la Casa de los Guardas tiene más lavatorios. No creo que sea significativamente diferente porque la variación estándar es demasiado grande, incluso el error estándar también. Entonces como que se van a traslapar los puntos, pero bueno, habría que hacer después alguna pruebita estadística para ver eso, pero bueno, esta es una forma de presentar los datos. Normalmente, pero ahorita no tengo tiempo para eso, uno pondría decrecientemente las barras, o sea, primero debería estar aquí la casa de los guardas, después la batería de baños arriba, digo abajo, y después la batería de baños arriba. Entonces, aquí ustedes pueden jugar con los colores, cambiar los colores también y toda esa cuestión, pero bueno, ahorita lo vamos a dejar así simplito, no le voy a poner esos scripts. Finalmente vamos a ver el gráfico tipo pastel, que es otro gráfico que se usa para datos cuantitativos discretos y también para datos este, categóricos. Eh, entonces vamos a ver cómo sería un pastel. Ahí les dejo los scripts. En este caso nos interesa ver comparar el porcentaje de lavatorios por tipo de edificio. Entonces, se utilizan esos scripts. Hay muchas formas de hacer este mismo gráfico en R, pero una que se me hace más simple es esta. Vean que en la última scripts de los colores, pues ahí se ve, cuando uno pone el nombre del color, ahí se le cambia automáticamente el color para que ustedes lo vean. Incluso vean que vamos a hacer una pruebilla aquí rápida. Si utilizo colors y voy a cambiar un color de estos, por ejemplo, yellow green. A ver. O vamos a ver, sí, Yellow Green, digamos. Voy a seleccionar este y lo voy a poner de primero. Entonces voy a sustituir este aquí por ese que acaba de copiar. Le doy Control V. Mm, Quedaría muy similar a este Light Green, ¿no? Entonces no me gustó mucho. Voy a ponerle turquesa 4 a ver. Turquesa 4 al primero para que sean más contrastantes. Turquesa, opa, turquesa 4. Ahí cometí varios errores, borré, era aquí donde lo tengo que pegar. Tampoco difiere mucho, ¿no? Quiero uno más contrastante, color tomate. Mm, ya, voy a dejar este solo para el ejemplo. Vamos a ver. Spring Green o no. No sé, vamos a ver este aquí. El problema con esto, si como es una lista, uno no sabe cómo es el color, pero bueno, vamos a ver, voy a ponerlo aquí, lo pego. Bueno, ese está más o menos. Entonces voy a correrlo de nuevo a ver cómo se ve ese color. Eh, Enter.
Ok, entonces queda más o menos así, el grafiquito de pastel. Y ahí dice que el 68 de los baños están en las casas de los guardas, 16%, bueno, y el otro 32% está repartido por igual entre las baterías de baños arriba y baños abajo. Entonces, no es por casualidad que todos los baños, la gran mayoría están en las casas de los guardas, son los que más los usan, ¿no? Y los visitantes solo de ahí los fines de semana y algunos días entre semana. Ahí ya tocaría a Luis, en ese caso, buscar cuál es la interpretación, porque la gran mayoría de baños están ahí, los de lavatorios están en la casa de los guardas. Y aquí finalizaría este tutorial. En el próximo vamos a hacer este, estadística inferencial, comenzando con pruebas de chi cuadrado y prueba G. Entonces, por ahora quedamos hasta acá. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.